Hola chicos. Eh, Antes de hacer esta clase, quería hacer mención al video de la clase anterior. Ahí pues me di cuenta que el sonido y la imagen no van muy de acuerdo. Sin embargo, lo dejé así porque creo que el proceso se entiende. Sin embargo, si alguien tiene preguntas, si alguien tiene inquietudes, si algo no quedó muy claro ahí, pues me hace saber sus comentarios a través del Google Classroom o a través del correo para poderles ayudar. Vamos a tratar que estos videos nos queden como un poco más coordinados. Retomando lo que estábamos haciendo la vez anterior, ustedes notaron que en la explicación que hicimos la vez pasada no utilizamos para nada la base nitrogenada uracilo. ¿Por qué no la utilizamos? Porque estábamos hablando de ADN y el uracilo es la base exclusiva del ARN. Otra cosa, en la actividad que hicimos para poner los nombres de las partes, ya no valía poner en el número 2 pentosa, había que poner desoxirribosa. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de ADN y ahí el azúcar ya tiene su nombre propio. Hoy vamos a explicar el primer proceso genético que tiene la intervención de los ácidos nucleicos. Ese proceso genético es la duplicación o replicación del ADN. Este proceso lo llevan a cabo las células cuando se van a reproducir, cuando una célula original o una célula madre le va a dar origen a unas células hijas. En ese caso, el material genético debe duplicarse. Se los voy a poner con un ejemplo. Vamos a suponer que un padre tiene dos hijos y durante la vida hizo una fortuna de 100 millones de pesos. Él quiere, cuando muera, que sus hijos tengan lo mismo que él tenía. Si él tiene esos 100 millones de pesos y al morir los reparte entre sus hijos, ellos no tendrían lo mismo que él tenía. La única opción que tiene el padre es, durante la vida, duplicar sus 100 millones y hacer de ellos 200, para que cuando él muera, cada uno de sus hijos reciba 100 y así tendría lo mismo que él tuvo durante la vida. Eso es lo mismo que hacen las células. Antes del proceso de mitosis deben duplicar completamente el material genético para que a cada célula le toque lo mismo que ella tenía originalmente. En el caso de los humanos, cada célula nuestra tiene 46 cromosomas. Cuando las células entran en el proceso de mitosis, esos 46 debieron haberse duplicado hasta 92. ¿Para qué? Para que cuando ocurra el proceso de mitosis, a cada una le correspondan 46. El proceso de duplicación se empieza a hacer desde mucho antes que empiece la mitosis, en la interfase. Durante la fase S y durante la fase G2 se hace la duplicación completa del material genético, de tal manera que cuando la mitosis empieza, el ADN está totalmente duplicado. Vamos a explicar paso a paso cómo se hace ese proceso. Bien, para empezar el proceso, entonces vamos a dibujar lo que sería el ADN. Voy a utilizar dos colores para que uno de esos colores me represente la cadena que está en dirección 5,3 y la otra la que está en dirección 3,5. Todo el proceso de duplicación del ADN es un proceso químico y quienes permiten que se lleven a cabo son unas sustancias que se llaman enzimas. La primera que entra en acción en la duplicación del ADN, se les voy a poner el nombre por acá, es una enzima que recibe el nombre de topoisomerasa. La topoisomerasa es una enzima que se va a encargar de relajar la tensión que tenía la molécula de ADN, es decir, distensionarla un poco y permitir que el compactamiento se vaya perdiendo. Enseguida entra la acción de una enzima que se llama helicasa. ¿Qué hace helicasa? Helicasa va a romper los puentes de hidrógeno. Les recuerdo lo que teníamos la vez anterior. Estas lineecitas que voy a trazar acá, estas lineecitas rojas, representan las bases nitrogenadas. Recuerde que la unión entre las bases nitrogenadas es lo que mantiene juntas las cadenas 5,3 y 3,5. Como helicasa lo que hace es separar las cadenas, realmente su función es romper los puentes de hidrógeno. Cuando los puentes de hidrógeno se rompen, la cadena 5,3 queda separada de la cadena 3,5. Eso lo hace la enzima helicasa. La voy a poner por aquí abajito.
Normalmente la enzima de helicasa se representa con un triángulo y debimos haber ubicado este triangulito aquí porque por acá fue por donde empezó a abrir. Pero para cuestiones de que no nos obstaculice visibilizar el proceso, lo ponemos acá. El punto, aquí voy a marcar el punto por donde helicasa comenzó a separar las cadenas, ese punto recibe el nombre de horquilla de replicación. Al separar las cadenas, entonces las bases nitrogenadas quedan expuestas o quedan visibles. Vamos a suponer que acá estaba la base guanina, citosina, timina, adenina, guanina y todas las demás que sigan. ¿Eso qué significa? Que la cadena de enfrente debería tener, si aquí estaba guanina, citosina, si aquí estaba citosina, guanina, si aquí estaba timina, adenina, si aquí estaba adenina, timina y si aquí estaba guanina, citosina y las que sigan. Ok. Luego, quien va a intervenir es una enzima que recibe el nombre de ADN polimerasa. La ADN polimerasa va a tener la función de hacer el pareo de bases. ¿Qué significa pareo de bases? Buscar en las reservas celulares los nucleótidos complementarios a cada uno de estos y los va a ir ubicando enfrente de la base que corresponda. Entonces, ADN polimerasa va a las reservas celulares, encuentra el nucleótido con citosina y lo ubica aquí enfrente de guanina, luego buscará el de guanina y lo ubicará aquí, luego el de timina y ubicará adenina ahí, luego el complementario de adenina que será timina, luego aquí citosina y así sucesivamente. ADN polimerasa puede ir haciendo esto continuo siempre y cuando la cadena que esté realizando esté en dirección 5'3", 5'3'. Pero como mencionábamos la vez anterior, la cadena de enfrente está en dirección contraria. Cuando está en dirección contraria, ADN polimerasa igual tiene que buscar los nucleótidos complementarios, pero ya no va a poder ponerlos continuamente, como lo hizo acá. Lo hará de a fragmentos, de a pedazos, en trozos. Por ejemplo, vamos a suponer que ADN polimerasa encontró aquí el nucleótido adenina y aquí el nucleótido guanina. Luego encontró aquí el nucleótido citosina, luego aquí el que tenía timina, luego aquí el que tenía guanina. Es decir, lo fue haciendo por fragmentos, de a pocos. Esos fragmentos reciben el nombre de fragmentos de Okazaki. Okazaki es el apellido de un japonés que es quien explicó cómo la enzima ADN polimerasa no puede actuar continuamente en la dirección 3'5". Enseguida, una última enzima que actúa es la enzima ADN ligasa o sencillamente ligasa. Ligasa, como el nombre lo dice, lo que va a hacer es ligar. Entonces va a unir estos fragmentos hasta que se vuelvan una cadena continua. Fíjense entonces lo que tenemos ahora. Comparemos esta molécula con esta que está aquí. Aquí está guanina citosina, citosina guanina, timina adenina, adenina timina, guanina citosina. Miremos en este lado, guanina citosina, citosina guanina, timina adenina, adenina timina y guanina citosina. Es decir, son exactamente iguales. Luego, helicasa seguirá abriendo los puentes de hidrógeno, ADN polimerasa haciendo su pareo de bases, ADN ligasa uniendo los fragmentos y finalmente tendremos dos moléculas, dos cadenas de ADN exactamente iguales, exactamente con la misma información. Este proceso de formar dos moléculas iguales, noten lo siguiente, esta, vamos a suponer que correspondiera a la de acá, mantiene la cadena 5'3 original y esta, vamos a suponer que fuera la de acá, mantiene la cadena 3'5 original.
Por eso se dice que el proceso de duplicación del ADN es un proceso semiconservativo. ¿Qué significa semiconservativo? Que cada molécula de ADN que se ha formado mantiene una de las cadenas originales y la otra es la cadena nueva que hizo ADN polimerasa. Esa es una manera de reducir la posibilidad de errores. Cuando el proceso se ha terminado es cuando nosotros observamos esas tradicionales figuras de los libros en donde vemos un cromosoma en forma de X. Un cromosoma en forma de X sencillamente es un cromosoma que ha duplicado el material genético. Tiene dos moléculas idénticas del material genético original. En los videos que les dejo, complementarios a esta explicación, pueden encontrar algunos otros detalles que aquí no hemos explicado, como los de los primers, por ejemplo. Esos detalles son importantes. Sin embargo, aquí hemos concentrado la explicación y los conceptos más importantes que ustedes deben tener en cuenta para el momento de la evaluación. Vamos a volver ahora al Google Classroom y ahí vamos a encontrar lo que vamos a hacer ahora y las indicaciones para ejercitarnos un poco en el pareo de bases y en la densidad del ADN.